forma política, porque hay que estar claro con eso, de lo que es patria para todos, y ver lo importante que es la cultura para promover ideales. Son estrategias, son una manera también de identidad, y creo que eso hay que estarlo promoviendo y haciendo, y no crea yo que otros, ese espacio político que estén interesados en esto. Entonces yo les felicito. Lo otro es, yo soy un híbrido porque pertenezco a varios colectivos. Vengo de una experiencia con compañeros del seminario, que luego abandonamos la sotana, o el hábito, o el clériman, y cada uno haciendo vida diferente en espacio de trabajo, pero sí quedamos agradecidos y con una mirada clara del sentido de la vida, y nos seguíamos reuniendo. Los conventos, las órdenes religiosas nos unió en un espacio común, pero luego de eso salió una amistad, y ahí empezamos en el 2008 de lo que es Letras de Naiboa, que nos reuníamos así esporádicamente en la zona colonial, ahí en la cafetera, en el Palacio de Esquizofrenia que está ahí en Conde, esquina Meriño. Íbamos a la tradición que está ahí, para mí el primer colmadón que empezó en el país era ahí en la Pablo Hincado con Padre Villini. Yo conocí los dueños de eso ahí, pero me a Estados Unidos. Y ahí empezamos a escribir, a compartir algunas ideas, siempre claras de ese humanismo. Y luego ya cada uno disperso, viviendo fuera, la mitad de ellos en el país, seguimos entonces con un blog literario. Escribíamos hasta que en un momento decidimos publicar algo. Publicamos parte de las reflexiones en una antología de Letras de Naiboa con 10 poetas. Ya conociendo a Alfonso y Domingo, Hortensia, de Entre Poetas, también he participado con ellos, y hemos creado un espacio ahí en la zona colonial, ya tiene 10 meses, de poesía en la cafetera, entendiendo lo que implicó la cafetera. ¿Día de reunión? Sí, son los viernes de 6 a 8, y ya tenemos inclusive lista una antología que ya está casi para publicar, y es eso, es como aprovechar los espacios con los que uno se identifica, y desde ahí hacer el aporte que uno cree conveniente para que se siga promoviendo el arte y la cultura. Yo creo que en esa condición también estamos aquí representando a esos colectivos que hacen vida ahí en la cafetería. Lo otro importante para nosotros es que de estos espacios hemos logrado que en el programa de televisión que hacemos la poesía tenga un momento particular de primer orden, y nosotros los viernes lo dedicamos a leer poesía y a comentar, por supuesto, hacer análisis desde el verso, pero hacer análisis, hacer comentarios en televisión, y eso por supuesto tiene una repercusión en los medios, en las redes sociales. Y cualquier día uno en una conversación o análisis, uno agarra un libro, un poemario y lee un poema, y sobre eso sigue, porque hemos tratado de hacer un programa diferente. Por ejemplo, cuando el compañero llegó ayer del aeropuerto, nos fuimos al programa y 1 hora, 5 minutos de poesía. Pero, ¿qué poesía? Con unos comentarios, con unos análisis, desde la poesía cómo uno ve los problemas de la sociedad, la lucha por la independencia, por la soberanía y todo esto. Entonces ese esfuerzo es importante. Y para nosotros es importante, vaya la redundancia del término, este encuentro y lo que de aquí se puede desprender. Mi origen. La tarde recrea ante mis ojos la nostalgia de mi origen perdido en África, la tristeza de estos largos años de exilio en que hemos perdido nuestra identidad hace florecer entre mis ojos lirios de agua. La pena acumulada durante estos siglos de huir a ningún lado golpea mi memoria como un látigo de sal que abre viejas heridas que vuelven a sangrar bajo el sol púrpura de nuestro caso. Tantos años de olvido han dejado en mi boca el agrio sabor de la ausencia. África sigue siendo en mi corazón la ilusión más dulce. Sé que ya no volveré al acrisolado mundo de mis sueños. Me he resignado a morir en esta tierra, tan ajena y tan mía, pero mi vida sigue allá, en la aldea de donde una noche mi ADN sin querer empezó a viajar en un cuerpo desconocido,
hacia una isla perdida en el Caribe. 500 años después, la mirada triste de la abuela mamatita me despierta en medio del estruendo de los arcabuces y los gritos de los hombres que defendían a los suyos, hasta terminar atados a la codicia de unos hombres que contra el reflejo de la aldea incendiada los conducían por un sendero de horror hasta una embarcación anclada en un océano de cadáveres, emprendiendo un viaje sin retorno hacia el dolor. Yo apenas era menos que un sentimiento perdido en la memoria de alguien que aún no había nacido, pero ya llevaba sobre mis hombros el peso de una historia de látigo y sudor, donde la vida nunca dejó de ser un canto que en las noches se multiplicaba en la voz alegre de las tamboras. Oh. Es un poema, se titula Ausencia y es de José Gautier Benítez. Puerto Rico, patria mía, la de los blancos almenares, la de los verdes palmares, la de la extensa bahía. Qué hermosa estás entre las brumas del mar que de tu playa sola, como una blanca gaviota dormida entre las espumas. En vano, patria sin calma, muy lejos de ti suspiro. Yo siempre, siempre te miro con los ojos de mi alma. En vano me trajo Dios a un suelo extraño y distante. En vano está el mar delante, interpuesto entre los dos. En vano se alzan los montes con su manto de neblina. En vano pardas colinas me cierran los horizontes. Con un cariño profundo, en ti la mirada fija. Para el amor de tu hijo no hay distancia. Y brota tu deseo como espléndido oleaje, ornada con el ropaje del amor con que te veo. Te miro sí placentera de la isla separada, como una barquilla anclada muy cerca de la ribera. Dio el viento sobre las olas, te lleva sol lastimero del errante marinero, las sentidas barcarolas y céfiros voladores que bajan de tus montañas, los murmullos de tus cañas, los perfumes de tus flores. El mar te guarda, te encierra en un círculo anchurroso, y es que el mar está celoso del cariño de la tierra. Y yo, patria, que te quiero, yo que por tu amor deliro, que lejos de ti suspiro, que lejos de ti me muero. Tengo celos del que mira tus alboradas serenas, del que pisa tus arenas, del que tu aliento respira. Ella es la perla brillante, en tus entrañas formada, tú, la concha nacarada, que guarda la perla amante. Es la paloma que en la loma lanza su arrullo sentido, y tú, patria, eres el nido donde duerme la paloma. Si yo te vi tan indiferente, si mi amor no te decía, ay, patria, yo no sabía qué es llorar ausente. Mas hoy que te ven mis ojos, de tu mar entre las brumas, como una ciudad de espumas, forjada por mis antojos. Hoy que ya sé lo que vales, hija del sol y del viento, que helarse mi sangre siento con las brisas invernales. Hoy diera en la tierra hispana el oro que el mundo encierra, por un puño de tierra de mi tierra borincana. Antonino Félix siempre hace que va. Lo que es el instinto del poeta. Yo no sabía que Nicole tenía ese poema. Yo la provoqué y dije que le iba a regalar un poema a William. ¿Y cómo se ajustó William, Nicole? Muchacho, hermoso ese regalo, gracias. Gracias. Uno de nuestros poetas, Gautier es uno de nuestros poetas líricos más importantes allá en Puerto Rico, pero que es un poeta no de Puerto Rico, como todos los que hacen cultura
en la actualidad y desde hace mucho tiempo, porque eso trasciende las fronteras y todos los límites y llega al mundo entero, ¿verdad? Y es cuestión de nosotros. Y pienso que a veces nosotros hemos dejado, y en la izquierda a lo mejor se ve mucho más, que la cultura se vea algo así como algo que está encerrado en un museo, ¿verdad? Como que cuando tú dices yo hice cultura hoy, te refieres a que visitaste un museo, fuiste a una exposición, pero la cultura es algo que llevamos con nosotros mismos a diario, que así como respiramos, hacemos y trabajamos con la cultura también. Porque, por ejemplo, hoy estamos aquí bajo este árbol. Ahora imagínense, y no nos damos cuenta a veces de la utilidad del árbol, ¿verdad? Ahora imagínense que un día lo talen. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a acordar de este ratito que estuvimos aquí. Y a lo mejor y a lo mejor pueda ocurrirse si se sigue exterminando la naturaleza. Por ejemplo, en la Amazonia pierde hectáreas a diario. Miles. Si permitimos que eso ocurra así como sin darnos cuenta, a lo mejor un día tengamos que para ver un árbol ir a un museo con una verja alrededor y pagar la entrada Si es que por ver seguimos un árbol, si es que porque queda. no vamos a seguir existiendo sin árbol. Entonces, también eso como que nos ha ocurrido en alguna medida con nuestra cultura, cuando la cultura es del pueblo. O sea, no tenemos, está bien ir a los museos, ir a una exposición, ir a un concierto, pero la cultura es del pueblo. La hacemos aquí, la hacemos en las calles, la hacemos cuando un grupo de merengue como anoche se paró a tocar allí en la calle, en el paseo donde estábamos. Lo que nos falta es relacionar o entender que cualquier expresión artística, pienso, y en nuestro caso la poesía, refleja el momento social. La poesía es entonces útil también como un documento histórico, ¿verdad? Porque no importa lo que quiera hacer cualquier poeta o escritor, por más que quiera enajenarse, en su obra hay rasgos del momento social que se vive, aunque se quiera negar. Incluso hay gente que dice, no, yo soy apolítico, yo no me meto en nada, yo soy neutral. Eso es basofia, no hay nadie neutral. Cuando en una pelea entre un león y un niño, tú dices, yo no me meto, yo soy neutral. Nada, estás a favor del león. Estás a favor del león porque estás dejando que lo mate. De modo que nuestro llamado debe ser como poetas a convertir la poesía en un instrumento al servicio de los desposeídos, un instrumento político y de lucha. Y uno puede preguntarse, pues, ¿qué tiene que ver la poesía con la política si no hay ninguna relación? Si a lo mejor cuando oímos ese poema lo que pensamos es en las olas que van y vienen, que leyó la compañera, que van y vienen y que se ve lindo Puerto Rico y si estamos lejos lo queremos más y todo eso. Pero ¿qué lucha hacemos para que las playas sigan siendo del pueblo? Para que las montañas podamos seguir disfrutándolas, para que las aguas se mantengan disponibles para la gente, para el pueblo. ¿Qué lucha hacemos para que las cenizas, que aquí en Santo Domingo no las quisieron en Arroyo Barril, ¿verdad? Porque eran venenosas, pues nos las llevaron a Puerto Rico y allá las están tirando por todo el país? ¿Y qué relación tiene el ambiente con la política? Bueno, hay que organizar la gente. Pero la lucha ambiental o la poesía por sí sola no necesariamente nos convierte en un partido político. Hay que relacionar todos esos movimientos y articularlos a través de la lucha política. Y me parece que como poetas y promotores de la cultura nosotros debemos estar conscientes de eso. O sea que la poesía, desde nuestro punto de vista, no puede ser imparcial. Tiene que estar parcializada a favor de los pobres, a favor de los oprimidos, de los desposeídos, ¿verdad? Porque nos quieren despojar de todo, nos quieren matar. Ahorita hablaba con la compañera de Gregorio y ella nos estaba comentando que allá en Asia habían decapitado a una mujer y que eso es barbarie. Pero yo pienso, pero aquí en Puerto Rico
no decapitan, pero nos someten a la muerte más lenta. Nos envenenan las aguas, el aire, el ambiente, los suelos, y a través de eso nos envenenan los alimentos que comemos. Y a lo mejor sin eso, a lo mejor duraríamos 25 años más, 15, 10. De modo que a través de todo ese proceso nos están sometiendo a una agonía larga. Pero nos están matando también a través de todo eso. Igual que nos matan cuando nos privan del empleo, cuando nos botan del trabajo, porque las ganancias del dueño importan más que la vida de cada uno de nosotros. Y Poetas en Marcha allá en Puerto Rico nace dentro de un contexto social así, dentro de una crisis social donde hay la tasa el trabajo, la gente que trabajan está en una tasa de menos de un 40%. Que quiere decir que más de 60 de cada 100 personas que tienen habilidad para trabajar están sin empleo, están sin trabajo. Y a lo mejor eso no cuenta aquellos que ya se cansaron y dejaron de buscar empleo, ¿verdad? Ni cuenta a los millones que han tenido que emigrar. A veces se habla de que en Venezuela la gente se va hacia otros lugares, pero en Puerto Rico, por ejemplo, si eso mide una crisis, en Puerto Rico la mayoría de los puertorriqueños viven en Estados Unidos. Allá debe haber algunos 5,5 millones o 6 millones de puertorriqueños. En Puerto Rico quedan apenas 3 millones de habitantes. Y en el último año se fueron cerca de 150,000 personas. Es una isla que es pequeña, ¿verdad? Y es porque nos han sometido a una crisis social donde se evidencia, porque tampoco es hablar teóricamente de las cosas, se evidencia en la falta de vivienda. En este año pasado, los bancos ejecutaron 40,000 hipotecas. 40,000. Un país pequeño, donde hay problemas de salud, donde hay gente muchas veces que si no tienes los chavos para una ambulancia, te mueres. Que es lo mismo que yo decirle al compañero, si no me das 500 pesos, te pego un tiro. No lo están haciendo, pero a mi hermano le hicieron eso. Él sufrió un derrame y cuando pidieron la ambulancia le cobraba 500 pesos y los tenía que pagar ahí. Y si no los pagaba, es lo mismo, no es lo mismo. Si no tienes los 500 pesos para la ambulancia, que te atiendan rápido, pues muérete. Es lo mismo que apuntarle a alguien, dame 500 pesos o te mato. Nos están matando también a través de todas esas cosas. Y eso es como funciona el sistema político, ¿no? Que tiene leyes que permiten eso. Y las leyes esas las hacen los legisladores, las hacen los políticos, las hacen los gobernantes. Y en Puerto Rico, que es el caso nuestro, ¿verdad? Pues ahí ni siquiera el gobernante, que es anexionista y todo, y que es electo, ni siquiera ese gobierna. Ahora nos pusieron una junta que determina toda la política, todas las decisiones, que la legislatura, que por constitución son los que hacen las leyes, no pueden hacer ninguna ley que vaya en contra de lo que decidió la Junta. Y esa Junta gobierna en nombre del Congreso de los Estados Unidos. Y nada, pues imagínense si uno se va a pasar escribiendo de las cosas y de los pétalos que caen, ¿no? Yo tengo que denunciar eso a través de la poesía. Y si fuera pintor, a través de la pintura. O sea, el arte al servicio de las causas de la gente, del pueblo. Y a mí me parece que eso es necesario. Si nosotros aspiramos a una sociedad justa, digna, sostenible, ¿verdad? Fundamental en la cooperación, en la solidaridad, pues tenemos que trabajar por ella. Este es un espacio solidario. ¿O hay alguien aquí que ahora mismo sienta miedo de algún otro de los compañeros de la sombra? A lo mejor el mayor miedo es que nos caiga un mango en la cabeza, y pero si nos cae nos lo comemos, ¿verdad? Bien. De modo que parte de esa igualdad, de esa solidaridad, de esa sociedad también digna, también trabajar para que la gente pierda el miedo a las luchas y a hacer poesía, a hacer arte. O sea, cuando alguien hace poesía, pues uno a lo mejor le puede evaluar y decirle, pues mira, debes mejorar mucho, algo así, pero
pero no desanimemos a la gente, porque pues yo creo que debemos promover la cultura que nace del pueblo, que el pueblo produce y que nos demos cuenta de que nosotros somos parte de ese pueblo. Y a veces uno dice, pues, la poesía pues no le gusta a la gente. A la gente le cansa, le aburre eso. A veces los culpables somos nosotros mismos. Porque a veces yo voy a sitios y nos dicen, mira, lee un poema. Y hay gente que lee 5 o 6. Y claro que la gente se cansa. O si leen uno que tiene como 20 páginas. Y también aburrimos a la gente. Y pienso que la poesía tiene una función que debe ser un reflejo, que la gente, cada uno de nosotros, debemos sentirnos reflejados en ese poema. Y es la manera en que la gente vuelva a recuperar el gusto por la poesía. Porque cuando se vean reflejados ahí, yo creo que va a cambiar la actitud, o por lo menos va a mejorar mucho. Pues nosotros los poetas, igual que todo el mundo, somos producto del contexto social. Nosotros en Puerto Rico también, en Puerto Rico se está dando unas luchas importantes de los movimientos feministas, de la mujer trabajadora, pero no es un feminismo con el que digamos, pues qué bueno que Sila Calderón fue gobernadora, no es esa mujer, eso es una tirana, eso fue una déspota también, o no como la jefa que nosotros teníamos en el Departamento de Educación, que nos votó a nosotros. A mí esa mujer la pueden matar si quieren, ¿verdad? O sea, no es por esa mujer que nosotros luchamos, es por la mujer de todos los días, por la compañera acá, por las compañeras nuestras, por la mujer que trabaja y a veces no tiene chance de amamantar al bebé, que ha perdido los derechos. Pues luchamos por visibilizar a esa mujer trabajadora, que es una tarea bien importante para nosotros. Y a mí me parece que la poesía también es parte de eso, porque nosotros pues podemos escribir sobre la flor, sobre el paisaje, podemos escribir sobre la arena de playa, sobre una flor se deshojó, ¿verdad? O la josa cayó en el agua pero no se deshojó, algo así como eso, ¿verdad? Podemos escribir sobre todo eso, pero mientras nos están matando, bueno, escribir sobre eso es enajenarse, a menos que uno con eso utilice eso como metáfora y se refiera a que están deshojando al pueblo, a que lo zumbaron al agua para que se ahogue, y peor si esas aguas son contaminadas, ¿verdad? De modo que cada cosa que nosotros hacemos o decimos como poetas implica también que debemos relacionarnos con una lucha, no podemos estar enajenados. Nosotros también debemos plantearnos que si nosotros escribimos poesía patriótica, la patria que son, yo no sé si aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la patria no son los Fonalleda, que son dueños de Plaza Las Américas, ni los Ferrer Rangel, que son dueños del Nuevo Día y controlan los medios de comunicación. No son los Carrión, que son los dueños del banco más poderoso y que controlan la banca, ¿verdad? Esos no son parte de la patria. La patria somos los pobres. ¿Por qué? Bueno, aquí si viene un huracán, yo me tengo que amarrar a la casita que tengo y al solar y defenderla. Incluso me arriesgo a que si la puerta se le está cayendo como parte del empuje del huracán, a lo mejor hago lo posible por amarrarla y que no se vaya. Pero ¿qué hacen los ricos? Lo mismo pueden, nosotros no tenemos otro sitio donde vivir que aquí. Y tenemos que defender eso. Los ricos pueden vivir lo mismo en China, que en Rusia, que en el Polo Sur. O sea, la patria de los ricos es la ganancia, es la explotación, es el despotismo. Los ricos no tienen patria. Quienes tenemos patria somos los pobres. De modo que nosotros creo que debemos ir dirigidos a redefinir lo que es la lucha social. La lucha social es también la lucha nacional, es lo mismo. Porque ese sitio donde estamos, donde vivimos, donde recibimos, donde miramos las flores, el paisaje, donde nos bañamos en la playa, donde hacemos el amor, es el escenario para nuestra vida, ¿verdad? Y en ese sentido hay que buscar el planteamiento político detrás de eso. Si queremos una vida digna hay que luchar por defender eso. Y en algún momento yo como poeta
Si quiero seguir utilizando como tema el manantial, el río o la montaña, voy a tener que meterme en el medio de las máquinas, a Walgreens, que quieren eliminar eso que yo tengo ahí, que me da fresco y me alegra la vida, y quiere eliminarlo y convertirlo en una farmacia, en una tienda por departamento, que son los que son esas farmacias. Y de eso se trata, porque si seguimos permitiendo las cosas que están ocurriendo, va a llegar el momento en que no tengamos temas, que nos acaben las flores, los árboles, el ambiente, y esa es la vía para que nos exterminen, y eso pues no podemos permitirlo. De modo que si nosotros nos planteamos seguir escribiendo poesía, nada más por eso, tenemos que vincularnos a los movimientos sociales y darnos cuenta de que nosotros como poetas somos parte del pueblo y que debemos luchar e identificarnos con eso. Nosotros allá, por ejemplo, hay artistas que van a las actividades de los trabajadores, digamos el 1 de mayo, a una protesta que haya, alguna actividad, ellos van como artistas. Van porque van para la tarima a cantar o a recitar y demás. Nosotros lo que le planteamos a esos compañeros es que está bien que hagan eso, está chévere, pero si vamos a participar, tenemos que estar, no se asuste que todavía no ha pasado, que tenemos que participar de la marcha, aunque no vayamos a participar como artistas. Nosotros en Poetas en Marcha nos planteamos eso. Hay una actividad de los trabajadores de la UTIER, de energía eléctrica, una huelga, nosotros participar y apoyarlo. Del magisterio en la educación, participar y apoyarlo. Y apoyarnos nosotros mismos, porque yo necesito la energía eléctrica y necesito la educación, ¿verdad? De modo que nosotros somos militantes de las luchas del pueblo, de los diferentes sectores, antes que poetas. Ahora, si como resultado de eso nos dicen, mira, yo quiero que tú estés en la tarima y nos recites este poema, o cualquier cosa que tengas que recitar sobre el tema, pues participamos también y hacemos ese trabajo. Porque ahora, el otro día yo estaba escuchando un término que me llegó recientemente, no lo había oído antes, que es la necropolítica, que es la política dirigida a matar a la gente. Y nos pueden matar a tiros, nos pueden matar con un bombardeo, pero nos pueden matar botándonos del empleo, a nosotros y a nuestros hijos. Nos pueden matar envenenando el ambiente, ¿verdad? Dañando los recursos naturales. Nos pueden matar despojándonos, borrando nuestra historia para que no conozcamos lo que ha ocurrido a través del tiempo y no podamos identificarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, ese planteamiento de que en Puerto Rico hay una raza puertorriqueña, que es la unión de 3 razas, los españoles, los indios y los africanos, como si hubiera sido un junte romántico, así como el anuncio de Clayol, que van caminando y se abrazan en el medio, y qué bello todo, porque eso vende. No, eso fue un junte violento, un junte donde hubo muerte, hubo exterminio, violaciones, hubo esclavitud, hubo sometimiento. Y entonces debemos estar conscientes de eso para que cuando en nuestro contenido, en el trabajo que hacemos, cuando lo hagamos, podamos reflejar esa realidad y educar. Y no es que sea una poesía, ¿cómo es que se llama? Pamfletaria. Porque ahora se inventaron, bueno, desde hace tiempo, a la poesía que denuncia las cosas, hay gente que le dice, pues esa poesía es pamfletaria. Pero hay que tener cuidado y preguntarse si eso no fue un término que se inventaron para atacarnos también, si eso no es un ataque ideológico para la poesía que hacemos. Y claro, hay que cuidarse de la poesía. Si es poesía, no es consigna tampoco, no es panfleto. Pero nos están ubicando a todos dentro de ese tipo de definición. Pero yo he visto poetas que lo que hablan es del sexo en los poemas, entonces ellos son panfleteros del sexo. Y hay otros que no pueden hacer poesía si no mencionan a Dios y a los santos. Pues esos son panfleteros de las religiones, ¿verdad? Y hay gente que se vende, pues son panfleteros vendidos también. De modo que no debemos temer a ese ataque que a veces dice, pues,
la poesía es panfletaria. Además, el mismo Pablo Neruda escribió mucho sobre luchas políticas. Roque Dalton, un gran poeta que fue perseguido y fue asesinado, escribió, y poetas de los más reconocidos también hicieron lucha política con su poesía. Gracias. De modo que no somos los primeros, no estamos descubriendo el mundo ni volviendo a inventar las ruedas. Yo creo que eso no es necesario. Sí debemos hacer cosas novedosas, no debemos permitir que nadie nos aísle de lo que hacemos y del pueblo. Y entonces estar claros en que la patria somos los pobres. Este tipo de actividad que nos une, que consolida los lazos de amistad y nos relaciona, yo creo que es necesario seguirlo haciendo. Y de nuestra parte de Poetas en Marcha, yo lo sé y por eso se los digo, estamos también deseosos de intercambiar, de que intercambiemos experiencias, que ustedes nos visiten, de nosotros venir por acá, que se abra este tipo de actividad y de saber que somos iguales y que las fronteras son un invento a conveniencia de quienes se las inventó y que ahora sirven para matar a la gente si pasan de México a Estados Unidos. Hay hasta bandas por allí pendientes a caerles a tiro. O sea, que utilizan la frontera también como justificación para matar. Y esa es nuestra proclama. Nosotros tenemos un manifiesto que aparece en la antología esa también, donde nos plantea toda esa serie de cosas. Y que si nosotros hablamos del trabajo, debemos garantizar que la gente tenga trabajo. Si hablamos de que la educación debe ser continua y la niñez es primero, pues coño, nos saquemos de escuela. Y debemos garantizarle a todo el mundo una educación. Y que la educación es un proceso continuo desde que tú naces hasta que tú mueres. Y aún después de la muerte, ¿verdad? Y antes del nacimiento, porque hay otros que te anteceden y te continúan. Entonces, si hablamos de educación para el pueblo, no podemos estar eliminando la Universidad de Puerto Rico o recortándole la mitad del presupuesto, 500 millones, como quiera hacer la Junta y el gobierno de Puerto Rico. De modo que son contradicciones que nosotros debemos combatir y debemos tener claro. Y si hablamos del amor, pues vamos a dejar el individualismo, esa agresividad, agresividad en contra de lo que nos oprimen, pero entre nosotros no tiene por qué haber agresividad. Debemos dejar el individualismo, debemos cultivar una educación con perspectiva de género también, donde se combatan los prejuicios, porque a veces los prejuicios, el hecho de que la gente tire basura en la calle, eso es una deficiencia de quienes dirigen el sistema educativo, que desde pequeños no promovieron una educación dirigida a conservar y a proteger el ambiente. Si desde pequeño la gente aprende a creer en la defensa del ambiente, por ejemplo, como a veces se le enseña a creer en dioses, o en el dios que sea, pues cuando crezcan va a ser muy difícil que tiren basura y que contaminen el río o el agua. Y nada, yo a lo mejor he hablado mucho, yo creo. Y en la poesía, déjame tomar un solo jugo. ¿La antología la tiene ahí? Sí, la tengo ahí. Poesía. Que un poco trata de. A mí me gusta escribir sobre el tema de la poesía. A mí me da miedo que me da tacón que eso se caiga y se pierde. Poesía no es ver. O sea, poesía no es ver poesía en el amor de siempre, en las imágenes que llegan de lejos, ni aún en la miseria que anda a las calles de esta ciudad. La poesía no es una metáfora del hambre, o lo que de pronto se nos ocurre sobre algún migrante a pie descalzo, ni decir que sus pasos se borran en el camino, porque también le quitan su historia. La poesía no puede ser fácil, una palabra que perfume el oído, ni mucho menos deshojar una flor en el rincón de la penumbra o cabalgar la sílaba del viento. No puede ser escribir algo sobre un papel en blanco porque se queda en mancha, en el trazo de una sombra, en un simple descargue de conciencia. Poesía es cuando sientes lo que siente el hambriento. Trascender la metáfora y saberla en carne viva. Llevar en el nervio los talleres del trabajo, sentir el azote de la opresión, llevar manchas en la piel del hueso porque la vida golpea fuerte. Es cuando te quema el polvo de los pies desnudos
Cuando eres parte de la ruta de la gente, la poesía tiene filo, hiere y sangra, lleva un arsenal de pólvora contra los déspotas. Y cuando hayas vivido esos caminos, cuando estés en los pasos de los pueblos, entonces sacarlos en forma de palabras, porque si de algo puedes estar seguro, es que los mejores versos, los que van más allá de cualquier imagen, se escriben a sudor y sangre, a lágrima, carne y hueso, con lo que yace en el fondo de cada neurona, con esa materia prima que nadie puede desmentir. Esa es la tinta de la vida, porque si la poesía expresa la belleza, su máxima expresión es luchar por ella, y no hay nada más bello que la libertad, en donde primero hay que hacer justicia. Eso es poesía. Dos cositas antes que Corporán haga uso de la palabra, tiene algo ahí especial. Quisqueyano, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje. ¿A qué se está refiriendo Juan Pablo Duarte? A la ocupación haitiana de 22 años. Tantos siglos de ultraje se está refiriendo al colonialismo español. Está manifestando una posición anticolonial más radical que la que ha tenido en toda su vida Narciso, Joaquín Aracena, Iván, yo, Salazar, Chalhú y todos nosotros. Porque Duarte nos dijo, en el 1844, 20 años atrás, siendo la independencia, siendo la ley suprema de la nación, su independencia política de toda dominación, protectorado o influencia extranjera. Es decir, Duarte vio como un peligro hasta la influencia. Y nosotros en la izquierda dominicana recibíamos la influencia de los soviéticos, de los albaneses, de los chinos, y Duarte veía la independencia, la soberanía a la imagen hasta de la influencia. Entonces, toda poesía tiene un sesgo de clase, un sello de clase, un sello ideológico, porque todo se produce en un contexto social y quien escribe lo hace a partir de unos parámetros ideológicos, de unos valores ideológicos, de unos prejuicios ideológicos o de una sustentación, de unas posiciones políticas determinadas. Entonces, uno tiene que procurar decir la cosa con elegancia, con pulcritud en el lenguaje, pero sin abandonar los principios, los valores, las esencias. Entonces, eso es importante. Pero no hay poesía al margen de ideología o de posiciones sociopolíticas, en un contexto, en una coyuntura determinada, nacional o internacional. Entonces, la poesía es un instrumento político. Por eso dice Jorge de Bravo, la poesía es un arma. Yo estoy dispuesto a usarla en la lucha por la justicia, la fraternidad y el amor. Militante cristiano, pero militante revolucionario de Costa Rica. Entonces, eso es importante. Y a eso tiene que avenirse el poeta, y sobre todo el poeta de compromiso. A ti, compañero William, de manera que te lo lleves a Puerto Rico y que sea como un recuerdo y sobre todo una manifestación de afecto y de agradecimiento por tu visita acá. A nosotros nos honra, y hablo a nombre, yo sé que de los puertorriqueños y puertorriqueñas, este enorme regalo, porque son gente cuyo ejemplo nosotros debemos estar dispuestos a seguir y hacer lo que sea por continuar su obra. Qué bueno, qué bueno. Apreciamos en todo lo que va de este hermoso regalo. Desde Duarte Martí hasta Fidel y los jóvenes hablamos, pero ¿qué estamos haciendo para que esos jóvenes lo que encuentren son comadones, o que encuentren son lugares de expendio de vida? Pero no hay un lugar, hay un centro cultural que le decía Formiga Rodríguez, el antiguo director. No, ¿qué se está haciendo? Aquí no hay tertulia literaria, aquí no se está haciendo nada, aquí no hay discusión literaria. Yo tengo años y años luchando por hacer una corriente literaria, un movimiento literario, pero siempre que voy a la actividad van 2 o 3, o voy yo solo. ¿Por qué? Porque no encuentro el apoyo del municipio y las autoridades para que se inculque esa cultura literaria en los jóvenes. Cosas como esta engrandecen las sociedades. ¿Por qué? Porque nuestras mentalidades se expanden, se abren hacia nuevos caminos, que no tenemos solamente la basura en la cabeza. Yo creo que cosas como esta deben de hacerse en el país entero. La he visto fenomenal y espero que me sigan invitando. Hermano,
Naciste en un país en el mundo, al igual que yo, en un caribeño lugar con tinte de sonoro apellido latinizado. Tú y yo nacimos, Pedro, hermano, en un tranquilo poblado que ha sido bañado por las sacras aguas del río Iguamo. Es allí donde el candente y brillante sol, con sus fulgurantes rayos, calcina la piel de aquellos laboriosos e infatigables obreros. Pedro hermano, compueblano Pedro, allí cabalgamos sobre una platinada nube que nos dejaba, sin aliento por el embriagante humo de la gigantesca chimenea. Allí vimos volar bien alto nuestros sueños de revolucionarios hombres. Fue allí, Pedro, donde la melíflua caña de azúcar le arrancaba el amargo sabor de los labios a aquellos amargados obreros, donde en ocasiones soñábamos con ver al cansado buey ser tirado por la carreta, donde queríamos ver al patrón ser gobernado por el obrero Pedro. Pero Pedro, todos fueron simples sueños. Y también, Pedro hermano, pudimos ver al abusivo patrón ser dirigido por los maltratados y cansados obreros cañeros, porque tú y yo, Pedro hermano, nacimos soñadores y poetas, pero sin apostolados que nos santifiquen, sin rangos ni ficticios abolengos, aunque yo sea Juan y tú seas Pedro. Vimos la luz de la vida en un tranquilo central azucarero, donde las verdes pangolas adornaban las cansadas tardes y donde el salvaje potro cabalgaba sereno, Pedro. Residimos en aquel fierro ingenio, donde al caer la fluvial lluvia se intensificaba el hedor de la bonificante estiércol. Pedro, hermano, qué orgulloso hoy me siento que compartimos el mismo pueblo. Gracias, hermano. Una canción que no es de todos. El sonoro silencio de la calle es olvidada, el crujir de los árboles que de angustia mueren y las casas con los techos al desnudo hacen del lugar un fantasma de los vivos en el anulado mundo sin sentido. Arropado por el maltrato de cada día, desde el candente sol a mitad de la jornada y sobre todo sin saber qué será del mañana, ya que el hoy es uno más del sinsentido de la vida. Día tras día la misma canción, con emoción en el dolor de algunos, pobre de la satisfacción del mundo que no toca el canto a favor de todo. Una melodía que una voz implora, ricos de miseria quien angustia logra, pobreza, miseria, de dicha, cuida de la zona, al nublado mundo que la forma. Una canción que le de todo. El día que me vaya, el día que me toque hacer el viaje, dejaré mi cuerpo mulato tendido en un espacio, inerte y sin sentimientos. Mi corazón no latirá más, mi alma estará vacía y mis gestos y muecas se borrarán. Mi envoltura se quedará y yo volaré como un suspiro, abstracta, como un viento suave, acariciando y agradeciendo a los presentes por la despedida de este mundo, en el que he coincidido, para bien o para mal, con otros y otras que un día también se irán. Será ese el día, o tal vez el momento, o el minuto, o el segundo. No sé cómo se calculará el tiempo o el espacio en mi nuevo estado, pero será ese día en el que olvidaré todo lo bueno o lo malo acontecido en la vida escogida para este cuerpo terrenal. Sé que en ese instante seré yo misma, de andar desnuda por el mundo sin sentir vergüenza, y no importará si estoy gorda o flaca, esa pasión habrá pasado. Entonces aquí está la respuesta a mi compañero, y esto fue cuando murió Almanza. Dice, si acaso te vas primero, si te pasara algo algún día, y yo rondo por tus lares, gritaré a todos los mares una novena en poesía, con dolor, con tristeza, y con la misma firmeza, recordaré la belleza de tu hazaña y tu nobleza. Haré una gran despedida, versificando tu vida, gritando a todo lo alto tus reclamos y tus cantos. Ese será el legado de ese ser apasionado que creía en el sendero para un mundo justiciero. Durante los 9 días contaré toda tu historia, tus fracasos y tus glorias que rondaban tu alegría.
Bueno, gracias compañeros y compañeras, logrado el objetivo del intercambio con el compañero de Puerto Rico y un poco ver la integración.